Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en el programa del día de hoy de Proyecto Federal, lo adelantado, con nosotros el doctor Mariano Favaloro. Vamos a estar hablando sobre, temas que realmente nos revisten precaución, prevención y estar atentos. Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, por suerte muy bien, tratando de aclarar algunos puntos Algunos a la puntos gente. interesantes, por cierto, ¿no? A ver, vamos a empezar a interrelacionar los temas y un poco también lo que desarrollamos la semana pasada, que fue el tema de ACV con las prevenciones, los cuidados. Pero para llevar a este tema, ¿no? Quiero que también nos explique por qué el cuidado de la hipertensión es sumamente fundamental en el estadio de nuestras vidas. El control, ¿no?, de la presión por sobre todas las cosas. Así es. Lo que pasa es que la presión es el factor de riesgo cardiovascular más relevante por el efecto nocivo que tiene sobre la pared de la arteria y la progresión de las placas de arteriosclerosis que van tapando la luz del vaso. Además, el gran problema que tiene es que generalmente, a veces aparece en edades tempranas la hipertensión, es asintomática, el paciente no siente nada y la enfermedad progresa al efecto deletéreo de la hipertensión no detectada y no tratada, o sea, no controlada. A ver, ¿y cómo podemos tratar de llevar, ¿no?, una buena calidad de vida y hacer que factores que son prevalentes puedan verse disminuidos y no afectarnos en ciertos momentos de nuestra vida? Voy a hacer una pequeña digresión para ponerlo todo en contexto. ¿Cómo no? Hace 3 semanas acá se desarrolló el Congreso Argentino de Cardiología. Sí. Y vino el doctor Valentín Fuster de Estados Unidos, que es un catalán, que es el más avanzado del mundo en todas las investigaciones de prevención cardiovascular. Están tomando grupos de gente en Colombia, pequeñas ciudades, y están haciendo el trabajo desde los chicos, desde que nacen. Entonces, primero, hay que darles buena alimentación cuando son chicos para que la estructura del cuerpo y sobre todo la estructura neuronal sea buena, como dice acá el doctor Albino en la Argentina. Segundo, antes de los 4 a 5 años les crean el hábito de una alimentación sana. Eso quiere decir que la familia tiene un hábito familiar de comer frutas, verduras y todo tipo de alimentos y preparados en la casa, no alimentos industrializados y comprados, elaborados. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Perfecto. Sí. Entonces, ese chico, a partir de los 4 o 5 años, se le empiezan a crear nuevas redes neuronales, eso es parte del desarrollo del cerebro, y esas redes neuronales ya van a estar hechas en base a este hábito que tienen. Y eso va a influir porque uno le dijo que tiene que comer comida sana, frutas, verduras, cereales, todo tipo de alimentos, menos harinas, menos azúcares y tener actividad física. Ese chico puede desarrollar, porque hay un factor genético también en la progresión de los factores de riesgo cardiovascular, que no lo podemos modificar, pero ese chico va a estar mucho mejor encarado para dominar todos estos factores, sobre todo la hipertensión arterial, porque él ya va a tener una vida sana de base. Entonces se va a cuidar más y va a evitar, y ya va a saber que, por ejemplo, tiene que detectar la hipertensión a edades tempranas para que justamente, si aparece, tratarla a tiempo y que no haga su efecto dañino durante muchos años. Bueno, estamos hablando de una correcta alimentación, ¿no? Así es. Seguro me va a decir no al sedentarismo, no al alcohol, no al cigarrillo. Es actividad física. Sí, por eso mismo. Son factores, obviamente, que se hacen un buen conjunto, bueno, ¿no? Si mencionamos los factores más importantes, son, entonces, hipertensión, que está dentro del síndrome metabólico, que es la obesidad con la diabetes e hipertensión. Es un conjunto que está ahí, un combo. Y generalmente está acompañado también por la dislipemia, que son los lípidos en sangre alterados, triglicéridos y colesterol, que esos también inflaman la arteria y hacen que también la placa crezca muy rápido y la arteria se obstruya.
Y por otro lado tenemos otro gran factor que por suerte ahora se está tomando conciencia en el mundo, que es el tabaquismo. Si bien hay mucho tabaquismo y un 12 a 15% de la población en el mundo todavía ejerce el tabaquismo, y acá tenemos en la Argentina un factor muy negativo, que es que el tabaquismo está progresando en la juventud y sobre todo a los 12 años ya los chicos empiezan a fumar. Y el otro problema que al empezar a fumar a esa edad se transforman en adictos muy severos que es muy difícil revertirlo. Y segundo, que están mucho más adictas las mujeres que los varones jóvenes. Ajá. Y son mucho más firmes en la decisión de fumar, ¿no? En la decisión caso, claro. Y en la adicción. Claro, tremendo. Muy difícil revertirlo. Tremendo. Así que esos son los factores más importantes que deberían hacerse hincapié en la reversión. Doctor, y a ver, ¿cómo podemos ligar estos temas con lo que desarrollábamos la semana pasada, que es ACV, ¿no? A ver, sabemos que, bueno, están ligados, ¿sí? en muchos de estos aspectos que estamos desarrollando, pero también es la actitud preventiva por sobre todas las cosas, ¿no? Porque una cosa puede llevar, obviamente, a la otra, ¿no? Así es. El ACV es el accidente cerebrovascular. Quiere decir que hay una alteración en la circulación y puede ser de dos maneras. Una, que se rompa un aneurisma, o sea, un vaso que tiene una dilatación anormal, o que se rompa un vaso por un pico hipertensivo, como llama la gente, y entonces se produce una hemorragia. Ese es el 15% de los accidentes cerebrovasculares, y salvo que sea muy masivo, es muy difícil tratarlos porque no se tiene bien la ubicación, y si es muy pequeño no se puede tratar de ninguna manera directa, digamos. Y el 85% son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que es cuando una arteria se tapa. Entonces para que la gente entienda, es el equivalente en el cerebro a lo mismo que ocurre en el corazón con las coronarias. Se tapa una coronaria o un vasito coronario, entonces se empieza a morir por falta de sangre una parte del músculo cardíaco del corazón. Acá se mueren las neuronas en el sector que irriga el vaso que se tapó. Y entonces los dos tienen la misma génesis. En el cerebro lo que pasa es que como hay vasos más pequeños, hay otra génesis y hay otro tipo de accidentes que son lo que llama las siglas en inglés el TIA, que quiere decir es el accidente cerebrovascular que a veces no da ningún síntoma, da síntomas mínimos o una dificultad en movimiento en la mano durante un rato, o algún dolorcito en algún lado durante un rato, o alguna parestesia, se siente algo raro en un brazo, en una pierna durante un ratito y desaparece. Ese es el accidente cerebrovascular producido por algún coagulito que después se lisa, se disuelve espontáneamente por las mismas características que tiene la sangre lo formó y la sangre lo lisa. Y se recupera todo en general ad integrum. Es diferente al otro ACV, que es más importante, que toma un sector muy importante, un vaso de más calibre, y entonces produce el accidente con el déficit motor, el déficit en el habla, el déficit en la sensibilidad, el déficit inclusive puede llegar a la conciencia. Y ese es eso, porque es muy importante ese ACV. Porque ese ACV, primero, se puede tratar en agudo, hay una ventana de 3 horas y media para tratarlo, y muchas veces revertirlo totalmente. Eso es un mensaje muy importante. Y lo segundo es que la segunda causa de discapacidad en el mundo el ACV. La primera, el infarto, y la segunda es el ACV. Es muy importante por las implicancias socioeconómicas para la población. Porque es una persona no productiva y que muy demandante de salud. Mire, doctor, una televidente se contactó con nosotros desde la provincia de Tucumán, ¿sí? A ver, vamos también a explicar un poco la situación de ella y tratar de hacer una diferencia de lo que se hace a lo que le pasa, ¿no? Claro, exactamente. Esta televidente desde Tucumán dice que tuvo una parálisis facial por un virus, ¿sí? Lo cual obviamente le va a llevar ahora a hacer un proceso de tratamiento, de recuperación, etcétera, etcétera. Hay que hacer una diferencia de lo que es el ACV a lo que es un virus que puede ingresar a nuestro organismo y producir esto, ¿no? Claro, la causa es infecciosa. Claro. Es un virus que actúa sobre el nervio facial, generalmente algunas ramas, a veces más, y produce parálisis justamente de las ramas del nervio facial. Tiene un comienzo muy insidioso
es muy difícil revertirlo, como es un virus, en principio no tiene tratamiento. Cuando se descubre, ahora están apareciendo algunos productos para tratar los virus, y puede ser que se aminore muchísimo ahora la del desarrollo. Están apareciendo lo que llaman muchos anticuerpos monoclonales para tratar estos casos, ¿no es cierto? O sea, las drogas de diseño para revertir esto. Y tiene una vez que está establecido el cuadro, tiene una larga evolución, y a veces deja alguna secuela motora, un poco de caída del párpado, alteraciones de la simetría facial, etcétera, etcétera, y eso requiere un poco de rehabilitación también, igual que el ACV de origen isquémico, por ejemplo. Una última pregunta. Tiempo y rehabilitación. Perfecto, bien el dato para nuestra televidente. Una última pregunta que tiene que ver con lo que ya vamos a pasar a la otra mesa a desarrollar. El consumo de carnes procesadas en las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí o no, doctor? Sí, claro, tiene importancia las carnes procesadas. Claro, pero decimos sí o no a las carnes, a eso voy. A las carnes procesadas sí. En procesos cardiovasculares severos. Ah, bueno, no es sana, entonces hay que restringirlas al máximo. Cuando ya tenemos una evidencia de enfermedad cardiovascular y que sabemos que es un paciente, que estamos haciendo no prevención primaria cuando no tuvo nada, sino si tuvo algo es prevención secundaria, y tiene que ser mucho más firme e incisiva la prevención. Entonces en esos pacientes hay que tratar de no, porque son todas ricas en mucha sal, en mucha grasa. Y tienen muchos alimentos conservantes que pueden tampoco no ser buenos. Y el problema además, como en todo producto que se come, es la cantidad, no es solo la calidad, es la cantidad. No es lo mismo comerse un bife 2 veces por semana que comerse 3 kilos de carne por semana. Obviamente hay una diferencia muy grande. Exactamente. Siendo la carne de vaca imprescindible, yo lo digo, porque tiene nutrientes que no están en ningún otro lado. Haya que comer 2 bifes por semana de carne de vaca es muy importante también. No es que no hay que comer nada de carne de vaca. Y eso se nota también en los veganos y que hacen todas esas dietas. Tienen deficiencias nutricionales y vitamínicas importantes que a veces también influyen negativamente en la arteriosclerosis que ellos creen prevenir con la dieta vegetariana. Doctor Favaloro, muchísimas gracias. Este último tema también es para desarrollarlo. Para desarrollarlo. Hay nuevas investigaciones también. Vamos a tocarlo seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Por favor. Gustavo, bueno, carnes procesadas, sí, no, ¿por qué? ¿Los cuidados? ¿Hay que asustarse o no? Adelante vos. ¿Hay que asustarse o no? Bueno, le vamos a preguntar al doctor Bruno Bustos, que es médico oncólogo, integrante del equipo de oncología del Hospital Fernández, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Bruno, ¿nos tenemos que asustar o no nos tenemos que asustar? ¿Tenemos que dejar de comer carne o, como dicen todos, bueno, el justo equilibrio? Me imagino que va por el justo equilibrio, pero tenemos que saber, porque casualmente, cuando uno dice el justo equilibrio, termina siendo una medida subjetiva de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto es un poco a colación de todo el informe que salió la semana pasada, un informe que sacó la OMS, que es un organismo mundial, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, que bien salió en todos los medios y por ahí la mala información de parte de los medios hacia la gente trajo un cierto grado de pánico. Sí. Y eso es puntualmente por una cuestión de que se generalizó un poco esto y fue no a las carnes. Y hay que tener cuidado con eso, porque no es un no a las carnes rotundo y en general, sino puntualmente a las carnes procesadas. Y a las carnes procesadas es un poco, bueno, de lo que ya se vino hablando en el bloque anterior, sobre las carnes procesadas, llamámosle a estos los jamones, sobre todo las salchichas que embutidas que hoy por hoy están en el súper o que frecuentemente comemos, la comida rápida, es por ahí el enemigo número 1 de esto y el más apuntado en esto. Y en sí todos los embutidos en general, ¿por qué? Porque muchos de esos embutidos pasan por un proceso de mucha sal para conservar, para librarlo de las bacterias, y eso trae aparejado un factor de riesgo muy importante a la hora de desarrollar cáncer. Pero esto no es nuevo, esto es
viene de hace muchísimos años. Un integrante del equipo del doctor Marantz, cuando le hice una entrevista en un medio radial, me dijo que ya había una lista de productos cancerígenos y entraban estos productos. La cuestión es que salieron los medios ahora. Pero la pregunta que cualquiera de nosotros nos hacemos, pero si nos comemos un sanguchito y ese sanguchito tiene jamón. Si tiene jamón, es un embutido. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite en la cual consideramos que es un exceso? Sí, en verdad eso también tiene que ver con la frecuencia de lo que uno consume. Por supuesto que eso es como todo. O sea, es igual que cualquier hábito, cualquier mal hábito que uno tenga. Si uno más lo repite, tiene más chances de desarrollar todas las cosas que eso trae aparejados. A ver, hoy por hoy la evidencia dice que el consumo de 50 gramos de cualquier de estos embutidos trae aparejado un riesgo de un 18% en desarrollar un tipo de cáncer. No es cualquier tipo de cáncer, son algunos tipos puntuales, sobre todo haciendo foco en cáncer de colon, páncreas y próstata. Esto tampoco es para tomarlo tan así, porque si bien una cuestión es la cantidad, otra cuestión es que muy difícilmente ese hábito venga solo. Siempre viene aparejado de otros malos hábitos que tenemos. ¿Cuáles? Como por la polución ambiental, el cigarrillo. Pero vamos por ¿cuántos gramos dijiste? 50 gramos por día aumentan por día. 18. Por día. O sea, si van a comprar 100 gramos de jamón crudo o de jamón cocido, estamos en el horno, ¿no? Olvídate la picada. Claro, pero a ver, todos nos basamos en una dieta así, la mayoría, y por eso todo el mundo tendría cáncer, y no es así. Bien. Por eso justamente esto es un factor de riesgo puntual, pero que también tienen que ver otros factores de riesgo asociados y otros factores que son protectores. También tenemos factores protectores que, si bien no entran en este punto, pero... Tíranos una esperanza, algún factor protector, por favor. Justamente también algo de lo que hablaba el doctor Favaloro hace un rato, esto de la actividad física, de no ser sedentarismo. Ahí ya tenemos algún factor protector. Siempre lo de la dieta. Hay factores que uno no puede manejar, como la polución ambiental, por ejemplo, uno no la puede manejar. Esto potencia. Eso potencia, o sea, es como uno va sumando porotos, por llamarlo de alguna manera, hacia esto. Pero, como decía, esto no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que se lo haya modificado de la lista donde estaba. Pasó de una lista de un determinado riesgo a la lista de mayor riesgo. Y en esto hay que hacer una salvedad. Pasó a la lista al igual que el tabaquismo. O sea, está en la misma línea, en la número 1. A ver, varió notablemente y preocupantemente, diría. Preocupantemente. Por eso es lo que salió la semana pasada. Sí. Pero lo que quería aclarar para no generar pánico es esto también del consumo de carnes en general. No es que son las carnes en general. Las carnes en general, las carnes rojas, las carnes vacunas que habitualmente consumimos, siguen estando en la misma lista donde estaban. ¿Por qué? Porque no reúnen la evidencia suficiente como para catalogarlas como cancerígenos. Bien. Entonces, eso, hacer la salvedad, que no es que hay que dejar de comer carne, para nada. Sí, también hay estadísticas, y porque nosotros utilizamos mucho la estadística, que eso aumenta un poco el riesgo de cáncer de colon. Pero es como todo, esto que hablamos al principio de la cantidad. Hay una determinada cantidad en la cual uno no tendría el menor riesgo posible. ¿Y qué pasa con esto? Esa cantidad, hablando de carnes magras, es 70 gramos por día. El punto es que hay uno de estos trabajos basados en esta recomendación de la OMS, sacó una conclusión de que, por ejemplo, en España, en vez de 70 gramos por día, se consumen entre 250 y 300 gramos por día. Y nosotros a veces consumimos esa cantidad o más. Entonces, esto también, las carnes magras también llevan aparejado un problema con el cáncer de colon, que vuelvo a lo mismo de antes.
hay que tener cuidado con eso porque no es solamente un hecho aislado, no es aislado el factor de riesgo, siempre viene aparejado por muchos más. Por eso es importante que a partir de cierta edad, por ejemplo, personas mayores de 50 años, cada X cantidad de años se hagan una videocolonoscopía, y las personas que tienen familiares con antecedentes genéticos se lo hagan a partir de los 40 años aproximadamente. ¿Es así, Bruno? Exactamente, sí, es así. Eso es demasiado importante. Eso no se le da mucha importancia hoy en día. Lamentablemente, uno lo ve en el consultorio que se llega tarde a la consulta. Llegan tardes. En términos generales, digamos, relacionado con el tema en cuestión de hoy, ¿no es cierto? Más allá de la especialidad del doctor en oncología. Hablando de los hábitos de comida, sabemos que todos comimos sándwiches, que todos comimos embutidos, no nos cabe la menor duda. También sabemos que tiene una dieta adecuada, equilibrada, con fibras, que las fibras también hacen de contraposición. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían, como dijo Luis, 40 años cuando hay antecedentes familiares? Sí, en verdad, cuando uno a partir de los 50, a la población en general, a partir de los 50 años, uno debería hacerse un control anual, una vez al año, y después eso, el control anual hoy por hoy, antes de la videocolonoscopía, es la sangre oculta en heces. Y esto hace muy poquito cambió, se pasó a hacer la videocolonoscopía, hacerla cada 10 años, sí. Y año tras año hacer sangre oculta en heces, que es un método muy sencillo, muy barato, que se lo puede hacer en cualquier parte. Y mismo la videocolonoscopía, que es un poco lo que estamos hablando, es un método que también hay que desmitificar el tema de que es tan a la tremenda. Eso hace muchos años se hacía sin anestesia, se hacía sin sedación, era un método cruento que se sufría mucho. Entonces eso quedó como en la sociedad muy marcado. Pero hoy por hoy es una sedación, es un estudio que puede llegar a durar 25, 30 minutos y se terminó, uno no se entera ni se acuerda de nada. A lo sumo, lo más engorroso de eso es la preparación, que hay que tomar un líquido para purgar todo el intestino, pero eso es lo más molesto del estudio. O sea, tampoco es que es la gran cosa ese estudio como para no hacérsela, y se justifica totalmente a partir de los 50 años a las personas que tienen algún antecedente familiar de la enfermedad, ya sea en alguno de sus padres o en la línea de sus padres, ya sea tíos directos o hijos incluso, ¿sí? Porque puede ser que no haya estado expresado el gen que provoca la mutación esa. Y después en personas que tienen antecedentes de enfermedades inflamatorias, intestinales, como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y otras enfermedades genéticas como el síndrome de Lynch y poliposis adenomatosa, pero eso es muy puntual, digamos. Bueno, Bruno, realmente muchísimas gracias. Realmente, sí, importante, interesante. Síntesis, moderación. Moderación como todo. Sí. Moderación como todo. Ir al médico. Vida sana, controles adecuados y prudentes en tiempo y forma a partir de los 50 años. Y tampoco tomárselo tan a la tremenda de no la carne y no los embutidos. Exacto, o sea, todo en su medida adecuada y justa. Sí, eso, tomarlo como que hay que hacerlo adecuado y justo, y no como quizás uno lo venía haciendo, que lo tomaba que era un poco normal. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Bruno Bustos. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Bueno, Luis. Tenemos que cerrar rapidito. Tenemos que cerrar. Nos vemos vemos sin tiempo. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal.